Bienvenidos una vez más a nuestro canal Un abogado contra la demagogia. Y efectivamente, el Tribunal Constitucional por fin ha declarado inconstitucional e ilegal el confinamiento al que fuimos sometidos todos a partir de marzo de 2020 en el primer estado de alarma. Es, obviamente, una sentencia que creo que da en la línea de flotación del gobierno, que al decir esto nuestro Tribunal Constitucional, podemos afirmar que nos ha secuestrado ilegalmente en nuestros domicilios. Nos ha encarcelado de modo ilegal, eso dice el Tribunal Constitucional. Habrá que ver, ahora os voy a leer un poco lo que dice, habrá que ver qué medidas debemos tomar frente a un gobierno que nos ha secuestrado de modo absolutamente ilegal, según el Tribunal Constitucional. Como sabéis, y ahora os voy a explicar un poco más en concreto lo que dice, como sabéis, en este canal se ha dicho esto desde el primer día. Pidieron mi inhabilitación como abogado, y lo sabéis los que seguís el canal, por decir esto mismo, y que las multas eran nulas por este mismo motivo. Compartid el vídeo para que la gente que tenga algún tipo de sanción del estado de alarma cuando el confinamiento, porque tienen que devolverle el dinero o si no ha pagado aún, la sanción es nula, como dije también desde el principio cuando dejé el recurso universal gratuito. Y si habéis pagado, que os devuelvan el dinero. Si conocéis a alguien que haya pagado, tiene derecho a que le devuelvan el dinero, porque no se podía confinar a la población. Lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Fijaos, como os digo, que de aquí lo hemos dicho desde el primer día y la gente siempre se mete conmigo porque dice que digo cosas que no son verdad o que... Hasta dije 2 meses antes de que dimitiera Pablo Iglesias que iba a ocurrir eso. Aquí se dice información real y veraz que no vais a ver en los medios de manipulación masiva, porque nadie iba a decir esto cuando ocurrió que nos dictaran ese estado de alarma. También tengo que decir, y ahora os voy a explicar un poco lo que dice el TC, también tengo que deciros que me parece una auténtica vergüenza que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la inconstitucionalidad del confinamiento domiciliario de toda España 1 año y medio después. Es una vergüenza. No hay nada más importante que tenga que hacer el Tribunal Constitucional que decidir sobre si es o no legal o ilegal confinar a toda la población. Nada más importante. Y ha tardado 1 año y medio. Ahora ya es tarde. Es muy tarde, porque eso ya ocurrió. Y ahora, vale, las sanciones serán nulas y veremos qué responsabilidades se pueden exigir, pero lo que se hizo ya no tiene remedio. No se puede reparar. Es irreparable. Y el Tribunal Constitucional tenía que haber hecho esta sentencia en abril de 2020. Cuando todavía podía reparar el daño que se causó. Por tanto, independientemente de que esté de acuerdo con la sentencia, me parece extemporánea y vergonzoso que nuestro más alto tribunal se pronuncie 1 año y medio después. Es una vergüenza, una auténtica vergüenza. Y ahora viene el gobierno a criticarlo encima. El gobierno tiene responsabilidades y lo vamos a ver. Fijaos. Os dejo abajo el enlace, por supuesto, a la página del Tribunal Constitucional, donde da la información sobre esta sentencia. Y se dice que, os explico ahora un poco, que se estima que los apartados 1, 3 y 5 del artículo 7 son inconstitucionales. Ahora os voy a decir lo que significa eso y lo que es. Así como los términos modificar, ampliar o del apartado 6 del artículo 10. Fijaos. El apartado 1, 3 y 5 del artículo 7 son los siguientes. Esto es inconstitucional, esto es ilegal, ¿vale? Ha sido ilegal, para que sepáis lo que se declara ilegal. Durante la vigencia del estado de alarma, esto es lo que decía la legislación que se nos impuso, lo que es ilegal, ¿vale? Os lo vuelvo a leer. Durante la vigencia del estado de alarma, las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades que deberán realizarse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores o por otra causa justificada. Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos o de primera necesidad, asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios,
desplazamiento al lugar de trabajo, retorno al lugar de residencia habitual, asistencia y cuidado a mayores por causa de fuerza mayor. Vamos, básicamente que esto de que no podías salir de tu casa es ilegal, es inconstitucional y por tanto se nos ha secuestrado de modo absolutamente ilegal por el gobierno de España presidido por Pedro Sánchez. Luego también se dice que es inconstitucional el apartado 3, que es el que dice que se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la realización de actividades referidas en los apartados anteriores o para el repostaje en gasolineras. Es decir, que tú podías circular con tu coche por donde quisieras y cuando quisieras y no te podían impedir hacerlo. Y por último se declara inconstitucional el apartado 5, que dice que el ministro del Interior podrá acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de salud pública, seguridad o fluidez de tráfico. Es decir, que tú podías salir de tu municipio cuando quisieras, podías ir donde quisieras y cuando quisieras. El Tribunal Constitucional ha declarado que esto no se podía hacer por el gobierno. Igualmente, se dice que es inconstitucional el apartado 6 del artículo 10, que establecía que el Ministerio de Sanidad, el que tenía Salvador Illa, el filósofo, podía modificar, ampliar o restringir las medidas en lugares, establecimientos y actividades enumeradas en los apartados anteriores por razones justificadas de salud pública. No podía hacerlo, no. Salvador Illa, ministro de Sanidad, Ministerio de Sanidad, no podías hacerlo. Es inconstitucional y es ilegal. Lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Este recurso lo interpuso Vox, pero no os dejéis engañar. ¿Y por qué? Os digo esto, porque creo que esto es bastante importante. Vox no es que no quisiera que se impusieran restricciones. Vox lo que decía es que había que aplicar un estado de excepción, que es mucho más grave. Ahora ha salido Santiago Abascal, y sé que me van a llover muchísimos palos por decir esto, pero tengo que decirlo, Santiago Abascal diciendo que ha sido la mayor vulneración de los derechos fundamentales de los españoles en la historia. Algo así creo que ha dicho, más o menos. Pero sin embargo, lo que él quería no es que no hubiera estas restricciones, lo que él quería es que las hubiera con un estado de excepción, que es lo que se decía en el recurso y lo que se ha dicho siempre. En un estado de excepción que es, dentro de la ley del estado de alarma, excepción y sitio, un estado más grave que el de alarma, ¿vale? No es que no quisiera que hubiera esto, lo que quería es que se hiciera con un estado de excepción, que es un estado, como digo, bastante más grave y que permite muchas más restricciones de derechos y libertades. Por tanto, que no se nos engañe por los partidos políticos, porque siempre hacen partidismo y siempre hacen manipulación de todo. Dicho esto, las multas, las sanciones impuestas durante el estado de alarma del confinamiento son nulas, lo dije desde el principio, pero ahora está ya claro, declarado por el Tribunal Constitucional, nulas, absolutamente nulas. Quien la tenga y no la haya pagado, enhorabuena, aunque ya lo llevo diciendo desde el principio de todo, no tiene que pagarla, y quien la haya pagado deberá solicitar la devolución del importe pagado. Por favor, no me escribáis pidiéndome que os diga cómo hay que hacerlo, ya haré un vídeo porque no podré responder a todos los correos, lo siento, me encantaría, y hay gente que se enfada y dice, no me has contestado, es que no puedo, no puedo contestar individualmente a todo el mundo porque no me da la vida, simplemente no me da la vida, no puedo, soy incapaz, ¿vale? Pero que sepáis que son nulas y por tanto deben devolveros el importe abonado porque el confinamiento era inconstitucional e ilegal. Podíais salir de vuestra casa, lo ha dicho el Tribunal Constitucional, podíais ir donde quisierais, andando o en coche a cualquier hora y para aquello que quisierais hacer. Lo ha dicho el Tribunal Constitucional de España. Dicho esto, creo que este vídeo, bueno, a mí me reconforta saber que desde el principio me mojé, di la información que yo creía veraz, como abogado que soy hace 27 años, me mojé diciendo que las sanciones eran nulas, me mojé diciendo que era inconstitucional, me mojé sabiendo que mi credibilidad estaba en juego. Y hace ya un mes dije que esta sentencia iba a salir ya, y en este sentido, porque tenía información al respecto, ¿vale? Y entonces, creo que por fin se podrá decir que este canal es un canal que da información veraz, donde no la da la televisión, donde no la da nadie, ningún medio de manipulación masiva. Hago el esfuerzo
de dar una información veraz y real, incluso mojándome mucho y jugándome mi credibilidad y que la gente me acuse de muchas cosas. Si queréis apoyar este canal, podéis uniros al canal, podéis uniros por Patreon o como queráis. Os sugiero también que paséis por uacd.tv o por mi canal de Telegram, donde puedo decir algunas cosas que no puedo decir aquí en YouTube. Muchas gracias por estar ahí. Hoy es un día grande. Tenemos que ver qué podemos hacer contra el gobierno por este secuestro ilegal. Habrá que estudiar acciones legales contra ellos. Habrá que estudiar qué se puede hacer porque realmente esto ha sido un secuestro tal cual. Prisión a las personas que viven en España por el mero hecho de vivir en España, sin haber cometido delito, inconstitucional, ilegal, lo ha dicho el Tribunal Constitucional, y tendremos que ver qué acciones legales emprendemos contra este gobierno que nos ha encerrado sin poder hacerlo, sin habilitación legal para hacerlo. Habrá que ver qué es lo que hacemos. Algo habrá que hacer, desde luego. Compartid el vídeo, por favor. Apoyad el canal si queréis. Gracias por estar ahí. Gracias por estar ahí. Hoy es un día grande para España, para todos. Un día grande en el cual se ha demostrado que lo que han hecho con nosotros no lo podían hacer. Un abrazo y nos vemos en siguientes vídeos.